digitales. El expediente digital va a incorporar todas las audiencias, orales, escritas, los documentos, todo en formato digital. Y así vamos a simplificar los tiempos, pero los tiempos de productividad del sistema, no solo eso, los tiempos en los que se procesa a los corruptos también. Y eso es fundamental. Y el expediente digital, no solo pensamos implementarlo y expandirlo dentro del Poder Judicial, sino en toda la cadena del delito, que va desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el INPE. Y tener un expediente en toda esa cadena. Una entidad fundamental en la lucha contra la corrupción, asumiendo que buena parte de la corrupción viene de las licitaciones de las obras públicas, es la Contraloría. Y la Contraloría requiere más que ajustes pequeños, un cambio de enfoque radical. Un cambio de enfoque radical. ¿Y eso qué significa? Pasar de la política reactiva a la política preventiva. La Contraloría el día de hoy es como el médico forense, el que examina por qué se murió y cómo se murió. Y ahora lo que necesitamos es una Contraloría que se convierta en un médico que comience a tratar al paciente cuando todavía está vivo. Ese cambio de enfoque significa transferir los funcionarios de la Contraloría de hacer auditorías a posteriori a que sean parte de los equipos que hacen las licitaciones y que participan del diseño. ¿Y eso cómo nos va a beneficiar como peruanos? De muchas formas. En primer lugar, va a reducir los tiempos. Segundo, va a hacer que los funcionarios honestos firmen con tranquilidad, que es lo que hoy día no tenemos. Hoy día tenemos funcionarios que tienen temor porque no están protegidos. Y también ese trabajo va a agilizar la ejecución de las obras, porque la probabilidad de tachas y observaciones a los proyectos de licitación se van a reducir, y eso va a mejorar la ejecución del gasto y los empleos y el crecimiento. Y la buena noticia es que no requiere ningún aumento presupuestal y tampoco requiere ningún cambio en ninguna ley, sino simplemente la decisión de un contralor que tenga las cosas claras y un contralor que sí quiera luchar contra la corrupción. Nada de esto, sin embargo, nada de esto será posible si estas entidades que estamos fortaleciendo, que le estamos dando dientes, no coordinan entre ellos y no comparten información. El problema que tenemos el día de hoy es que los expedientes que llegan al Poder Judicial llegan débiles, sin toda la información que requieren. Es decir, casos sólidos, en donde los jueces puedan decidir rápido, porque toda la evidencia está escrita. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a promover el intercambio de información entre la SBS, la SUNAT, la SUNARP, Migraciones, la Policía Nacional y la Contraloría de toda la información que tengan. Y así no nos vamos a pasar la vida generando casos importantes y sólidos. Y vamos a promover la creación de protocolos y metodologías para que puedan compartir esta información. En tercer lugar, como parte de la visión de la lucha contra la corrupción, es que el sistema tiene que utilizar mecanismos de mercado modernos que el día de hoy existen en el mundo y que nos pueden ayudar a luchar contra la corrupción. Uno de ellos es el fideicomiso. Parte de la corrupción no solo viene del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales, provinciales y locales. Y la corrupción no solo viene por el diezmo, sino también viene por la verificación de la obra. Si utilizamos fideicomisos privados, vamos a elevar la transparencia, vamos a agilizar los tiempos en que los programas, en que los proyectos de inversión pública se ejecutan. Vamos también a hacer que la calidad de las obras mejore.
Vamos a promover el uso de fideicomisos para reducir la corrupción en los gobiernos regionales. Peruanos y peruanas, yo a lo largo de estos últimos tiempos he escuchado varias veces que el presidente de la República no puede liderar la lucha contra la corrupción porque en el Perú existe el equilibrio de poderes. Y a mí me parece que el equilibrio de poderes es muy beneficioso para la democracia, para el Perú. Pero no es cierto que el presidente de la República no pueda liderar la lucha contra la corrupción. Y yo quiero recordarles algo. El presidente de la República es el que nomina al Contralor ante el Congreso. El presidente de la República es el que designa a los procuradores. La SUNAT y la SUNARP están subordinadas al presidente de la República. El presidente de la República tiene la capacidad de liderar alianzas estratégicas por el bien de la nación, con la superintendencia, con el Ministerio Público. Así que no me digan que el presidente no puede liderar la lucha contra la corrupción, porque sí se puede. El Perú no es el único caso en el mundo que tiene corrupción. Yo quiero que observen el mundo. Los peruanos, a veces tengo la sensación que nos miramos solo a nosotros y no miramos el mundo. Miren casos como Georgia. Miren casos como el caso de Colombia y otros países en el mundo que han logrado reducir la corrupción. ¿Con decisiones técnicas? Sin duda. Pero lo más importante es con decisiones políticas, con las ganas y la convicción. Ningún gobierno que en el pasado no haya luchado contra la corrupción, no lo hará ahora. Ninguno. Porque sería un suicidio. Y no van a cometer suicidio. Solo con integridad. Solo con independencia. Cuando no le debes nada a nadie. Y con vocación se va a luchar contra la corrupción. Todos por el Perú y mi candidatura representan la convicción y las ganas de muchísimos peruanos, de millones de peruanos, que no solo están cansados, sino que ahora quieren ser parte de la lucha contra la corrupción en el Perú. Y en cada lugar que voy, Arequipa, Piura, Cusco, Puno, Loreto, Ucayali, Ancash, Lima, Ica, Tacna, Tumbes, siento que los peruanos están listos y quieren ser parte de la lucha contra la corrupción. Yo quiero dejarlos diciéndoles que nos merecemos un mejor país. Nos merecemos un país más decente. Nos merecemos un país en donde los presidentes no terminen con 3, 4, 5 casas. Necesitamos un país en donde los congresistas que no tenían un centavo antes de entrar al Congreso terminen siendo dueños de restaurantes y hoteles en provincias. Necesitamos presidentes que salgan con lo mismo que tenían o con menos de lo que tenían. Yo soy peruano y paro a los corruptos. Muchísimas gracias. Bien, vamos de inmediato. Entonces, de Todos por el Perú, y es ya el último orador aquí en este fórum que se ha realizado sobre lucha contra la corrupción por parte de Proética. Viene ahora el turno de los panelistas, quienes le van a formular una serie de interrogantes en torno a lo que ha sido esta exposición general que plantea pues la reforma de una serie de organismos públicos para afrontar la lucha contra la corrupción. Señaló también que quienes ya gobernaron no tienen autoridad para hablar sobre esta materia. Vamos de inmediato a escuchar. Fernando Carvalho es el primero que hace las consultas. Se oponen a los cambios, porque hay personas que se ven perjudicadas si hay cambios en el sistema. Quisiera por eso que nos aclare a qué llama usted sistema y quiénes son estas personas que se oponen a los cambios.
que le acerque el micrófono y va a responder el candidato presidencial Julio Guzmán, de Todos por el Perú. Hay muchas entidades y decisiones en el proceso de, por ejemplo, construir una Policía Nacional con investigación. Y estos intereses vienen de todos lados. Y los vemos todo el tiempo. Y los que hemos estado en el Estado, sabemos que realmente no existe una vocación. Porque tenemos, una de las cosas que entendí cuando estuve en el Estado, es que la corrupción no es la corrupción del funcionario con la empresa privada. Es la corrupción del funcionario que le da el 10% a su jefe y ese jefe le da otro porcentaje a su jefe y así. La corrupción es crimen organizado. Y si no entendemos que la corrupción es crimen organizado, entonces difícilmente vamos a encontrar la solución. Y la investigación, para mí, y la inteligencia es fundamental. Bien, pasamos entonces a la pregunta de Mayén Ugarte. Extraño ver en el plan algunos planteamientos sobre qué hacer con la mediana y gran corrupción asociada a el otorgamiento de permisos y derechos del Estado. Por ejemplo, tala ilegal, minería ilegal, ¿no? O legal pero conseguir ilegalmente, digamos, los permisos. En estos casos generalmente se habla de simplificación, pero eso no basta, porque este tipo de procesos requieren de una evaluación previa. Efectivamente no se puede aplicar cosas como el silencio administrativo positivo. ¿Cuál sería su planteamiento para atender o para tratar de erradicar este tipo de corrupción? Te voy a mencionar uno que me parece fundamental, que es el monitoreo y el seguimiento. Las entidades del Estado, como usted sabe, son entidades que no cuentan con el presupuesto ni los cuadros técnicos para poder hacer la fiscalización. Y ahora en mi mente han aparecido 3 entidades, por ejemplo, que tienen que ver con eso y no tienen los dientes. Entonces, no es solo el tema normativo, sino también la capacidad institucional del Estado para hacerlo. Gracias, y le correspondería el turno a Luis Salazar. Hablando justamente del tema de la violencia del sector privado, en ese mundo muchas veces conversamos de corrupción a nivel de... En las interrogantes acá se ha hecho un pequeño paréntesis por un tema técnico, pero vamos a ver a quién sigue en el orden del panel. Con el cual estamos totalmente de acuerdo. Y hay uno que nos preocupa, que es uno que varias veces se ha hablado, que es el de dotar de dientes a las instituciones. Y voy a mencionar uno que he mencionado a través de los diferentes candidatos que se han presentado, que es, por ejemplo, a la SUNAT, a la SUNAFIL, a CENEPRED, INDECOPI, se le ha dotado de más dientes. Pero al dotarle de esos dientes se ha creado un sistema que ha complicado tremendamente a las empresas y está haciendo muy difícil el poder hacer negocios en el Perú. ¿Cómo evitar, a la hora de darle los dientes a estas instituciones, que no se conviertan en el problema que hoy se han convertido las instituciones que acabo de mencionar? Yo quiero nombrarte solo un caso, que es la SUNAT. Yo creo que esos dientes que se le ha dado a la SUNAT, por un lado, tienen que venir de la mano con un nuevo enfoque. La SUNAT no ha sufrido una gran transformación desde inicios de los 90. Tiene un enfoque más o menos parecido, que es el enfoque que se concentra en la recaudación como fin último, cuando el objetivo de las entidades recaudadoras es generar valor. Y cuando una economía crece como la del Perú, necesitas una SUNAT que acompañe a la empresa, que le facilite la vida. Una de las cosas importantes que vamos a hacer nosotros son algunos cambios dentro de la SUNAT, de incentivos que hay dentro de la organización que son contraproducentes. Como por ejemplo, el sacar más impuestos de las empresas por multas que ya son las que pagan, cuando el incentivo debería ser de los funcionarios que consigan bonos de productividad por las empresas que no pagan impuestos y que deberían de formalizarse. Entonces, el darle dientes tiene que ir de la mano con un nuevo enfoque, que es la de la zanahoria y el garrote, que los que estudiamos política pública lo entendemos bien. Tenemos que generar el incentivo y la regulación.
Pero cuando solo tienes la regulación y caes con el garrote, entonces no funciona, que es lo que usted está mencionando. Bien, era el candidato, el último de los candidatos que se presentan en este foro anticorrupción o de medidas contra la corrupción organizada.